Y en esta noche vamos a seguir avanzando, en este caso por Segunda de Pedro. Sabéis que hace unas semanas hemos empezado a estudiar esta carta, así que os animo a que vayáis a Segunda de Pedro, primer capítulo. Y como ya hemos dicho en varias ocasiones, es un año en el que como Iglesia nos estamos concentrando en conocer o en entender, en buscar, entender y amar la voluntad de Dios. Y en Segunda de Pedro encontramos varios temas relevantes que nos ayudan a esto. Y hoy llegamos a una de las partes más queridas de esta carta y más famosas. Y vamos a leer Segunda de Pedro, capítulo 1, los versículos del 19 al 21. Lo voy a leer, en este caso, en la Nueva Versión Internacional. Dice así: Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual vosotros hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en vuestros corazones. Ante todo, tened muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Pues Señor, te necesitamos ahora para que a través de tu palabra tú sigas iluminando nuestras mentes y nuestros corazones, y Señor, para que tú también nos ayudes a aplicar toda pues esta enseñanza a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues adelante, Eduardo. Qué bueno es esta última canción, ¿no? Estaba haciéndome recordar lo que estuve leyendo esta mañana. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Por la fe que tienen, Dios los protege, es versión sudamericana, los protege con su poder hasta que reciban esta salvación. O sea, guardado por su poder. El lunes pasado, Esther estaba dando unas clases. Gracias. El lunes pasado, Esther estaba dando unas clases en IPSTE y yo estaba en la biblioteca preparando para esta noche. Y tengo que confesar, un bosquejo excelente. Estaba disfrutando muchísimo en lo que estaba estudiando y apuntando. Y luego me di cuenta que estaba meditando en 1 de Pedro en vez de 2 de Pedro. Pero de todos modos ha sido una bendición para mí y una equivocación de poca importancia, pero es una ilustración de quizás lo que vamos a ver un poco esta noche. Vamos a ir viendo estos versículos 19, 20, 21 de 2 de Pedro, capítulo 1. Primero la proclamación, el mensaje de los profetas. Y cuando habla de la proclamación, cuando habla del mensaje, estamos hablando de todo un conjunto de todo lo que tenemos en el Antiguo Testamento, a partir de los escritos de los apóstoles, como un conjunto, porque todo el Antiguo Testamento está señalando uno vendrá. En el Evangelio según San Juan, él ha dicho, capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. El versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y luego dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y el otro día estaba meditando en esta frase, que Cristo está en el seno del Padre. Y hace unas cuantas semanas estuvimos meditando en Juan capítulo 17, aquella gran oración del Señor. Y parte de las peticiones, Jesús dice, quiero que ellos estén conmigo
ellos, no solamente los 12 discípulos, sino también todos los que van a creer en Él debido a la predicación de estos apóstoles. Entonces, nosotros. Entonces, Jesús estaba también pidiendo, quiero que nosotros estemos con Él. ¿Y dónde está Jesús? Pues en el cielo. Sí, pero si unimos Juan capítulo 17 con Juan capítulo 1, a nadie le vio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, en el regazo del Padre. Él ha dado a conocer. ¿Dónde está Jesús? En el regazo del Padre. ¿Dónde estás tú? En el regazo del Padre. Entonces, en este sentido, puedes levantar tu rostro y mirar a tu Padre, Creador del universo, y hablar con Él. Tremendo, ¿no? Ahora, todo el Antiguo Testamento está señalando, vendrá alguien, vendrá el Salvador. Por lo tanto, todo el Antiguo Testamento es inspirado. Y como dice aquí, es como una lámpara que brilla. El Señor nos ha dado todo para nuestro provecho y para enseñarnos. Y me gustaría mencionar en relación con esto lo que Pablo escribió a Timoteo. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice, toda la Escritura es inspirado por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y me gustaría, en un sentido, ilustrar este versículo. Toda Escritura, o sea, hablando del Antiguo Testamento, pero también el Nuevo, todo inspirada por Dios, útil para enseñar. Entonces, eso es lo que ocurre. La Escritura está enseñándonos. ¿Dónde podríamos poner la palabra enseñar? Que la Escritura está impartiendo conocimiento, que podamos ir conociendo a Dios mejor. Usamos la Biblia como una guía para comprender la voluntad de Dios y cómo vivir de acuerdo con ella. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vale, podemos poner la palabra enseñar aquí. Enseñar. Pero con demasiada frecuencia vamos desviándonos. Puede ser por cualquier cosa. Porque hemos leído un libro equivocado y va enseñándonos mal. O simplemente que no hemos prestado atención a las Escrituras o pecado. ¿Y qué es lo que ocurre? Vamos desviándonos de la Escritura. Y entonces la palabra dice que también ha estado dado no solamente para enseñar, sino para redarguirlos, reprender, para llamarlos la atención o censurar cuando estamos pensando o actuando de una forma incorrecta. Y entonces el propósito es para llevarnos de regreso a la verdad. Entonces tenemos otro motivo, otro aspecto de la palabra, es para redarguir o pero con un propósito claro, es para ir volviéndonos a lo que es cierto, corregir. En otras palabras, que la Escritura está dada no solamente para enseñarnos por dónde debemos ir, y si vamos mal, entonces nos llama la atención, sino también para mostrarnos no solamente dónde hemos ido mal, sino cómo podemos volver, animándonos a crecer en la fe y obediencia a Dios. Entonces es también para corregir, para llevarnos otra vez, no quiero poner sobre la U, para corregir, y entonces luego un punto final, que es para instruir en justicia, para que podamos vivir vidas que reflejan la justicia y la actitud que debemos tener. Entonces, para volver al camino otra vez. Entonces, enseñar, redarguir, corregir,
y también para seguir instruyéndonos. Entonces, esto debe llevarnos a una actitud muy concreta. Dice que todo esto lo tenemos para equiparnos, para prepararnos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y nos dice que fueron todo esto escrito. Los profetas escribieron. Por lo tanto, podemos confiar en la fiabilidad de las Escrituras. Hay miles de copias de los originales manuscritos. Al ir comparando las distintas copias, podemos tener la confianza de que lo que tenemos en nuestras manos es exactamente lo que los profetas y luego los apóstoles habían escrito sin ninguna modificación significativa. ¿Qué implica todo eso? Versículo 19 está hablando de esta proclamación de los profetas, señalando que alguien va a venir y este alguien es Jesucristo, que quiere que estemos con Él y que ¿dónde está Jesús en este momento? En el seno del Padre y nosotros estamos allí. Y todo eso lo encontramos en la proclamación, en el mensaje del versículo 19. Y que constantemente está haciendo esto. Nos va enseñando si vamos mal, nos va corrigiendo y vuelve a instruirnos en toda justicia. Entonces, ¿qué implica eso para nosotros? Pues según lo que está diciendo a continuación en el versículo 20, debemos prestar mucha atención a lo que está escrito en las Escrituras. ¿Por qué? Pues por varios motivos. Uno es porque son instrucciones del Rey. Hemos estado cantando esto. Entonces, tenemos las Escrituras para nuestra orientación, para ser obedecidas. Tenemos estas instrucciones. Donde si un soldado necesita ir recibiendo instrucciones del capitán, cada día, pues nosotros también. Y son instrucciones del Rey y para nuestra orientación. Pero también son mensajes de nuestro Padre para nuestro consuelo. Y que por lo tanto debemos entender que todo lo que tenemos en este libro tan maravilloso jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. Y entonces ahora sí quisiera referirme a 1 de Pedro. Capítulo 1, versículo 10. Escuchad. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. En otras palabras, que mientras estaban escribiendo o profetizando, ellos diligentemente estaban intentando entenderlo. Versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. En otras palabras, muchas veces los mismos profetas no pudieron entender la totalidad, la profundidad de sus mismas profecías. Más bien, dice versículo 12, a estos, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban o decían, predicaban estas cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea, no solamente los profetas querían indagar, ir entendiendo lo que estaban predicando, sino aún dice que los ángeles miraban poder entender lo que estaba ocurriendo. Versículo 13. Por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. ¿Qué implica todo eso? A veces podemos ir tomando este libro como, pues, ya lo tenemos. ¿Cuánto debemos valorarlo? Instrucciones del Rey, mensajes de nuestro Padre.
Pero no solamente debemos prestar mucha atención por estas razones y debemos entender que no surgió de la comprensión personal de los profetas, sino ni por iniciativa humana, nos dice. O sea, no es que tenemos que someter nuestras doctrinas a lo que la Biblia nos dice. Puesto que la Biblia tiene autoridad sobre nosotros y sobre nuestra iglesia local, tenemos que someternos, aunque no entendemos todo a la perfección. Cuando Pablo escribió a los Corintios, capítulo 13, versículo 12, dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte. Vemos por espejo oscuramente. Algunos lo han interpretado de que los espejos en aquel entonces no eran tan perfectos como los tenemos ahora. Pero otra manera de entender este versículo es que estoy mirando a un espejo, mirando lo que está por allí, y por lo tanto no lo veo con toda perfección, porque no estoy mirando en una forma directa, estoy mirándolo a través de un espejo que está reflejando oscuramente lo que hay allí. Y por esta razón, Pablo dice, ahora conozco en parte. En otras palabras, no entendemos todo. Y tenemos que aceptarlo, entender de que hay partes de las Escrituras que van más allá de lo que entendemos. Esto también explica por qué entre creyentes puede haber distintos puntos de comprensión, formas de gobierno en una iglesia. Algunos piensan en una forma, otros piensan en otra. La operación del Espíritu Santo en la vida del creyente, hasta cuestión de bautismo. Algunos serán convencidos de bautismo infantil y otros, como nosotros aquí, bautismo de creyentes. Para mí tan claro, y para otros no tan claro. Por lo tanto, debe llevarnos a una actitud. Cuando venimos ante las Escrituras, debemos venir con una actitud de obediencia. Señor, el sí va por delante. Pero también una actitud de humildad. Todavía estoy aprendiendo. Y también una actitud de amor hacia los demás, que todavía no han visto, no han comprendido como lo he comprendido yo. Y en último lugar, con gran alegría. Eso lo encontramos tantas veces. Primera de Pedro, capítulo 1. Encontramos este concepto de gran alegría por muchas cosas. Al abrir tu Biblia, día tras día, hazlo con gran alegría. Es tu Padre que quiere hablarte. El otro día, Esther encontró una carta que había escrito para mí hace mucho tiempo. Y me lo dio la primera vez, el domingo. Y lo he leído yo no sé cuántas veces ya. Porque dice unas cosas tan fabulosas. No debemos tener la misma actitud al abrir su palabra día tras día. Padre, ¿me vas a hablar? ¿Qué me vas a decir hoy? Sí es una buena actitud al abrir tu Biblia. Pero entonces Pedro sigue diciendo, versículo 21, habla de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo impulsó a los profetas y ellos hablaron por parte de Dios. Impulsó, nos inspiró, guiando las palabras escogidas y los tiempos de los verbos. Estaba llevándolos como el viento lleva a un barco de velas. Parte del argumento que Pablo utilizó en su carta a los Gálatas se basa sobre el sustantivo en singular y no en plural. Al hablar Dios a Abraham diciendo semilla y no semillas. Puesto que es palabra inspirada, debemos mostrar una tremenda gratitud a Dios. Una tremenda
gratitud a Dios por querernos tanto que ha querido hablarnos con exactitud, para que no nos equivoquemos de lo que es un deseo de nosotros. Nos habla con exactitud en las Escrituras, para que sepamos lo que Él quiere que hagamos. No es que tenemos que ir adivinando en la vida cristiana. Espero que esto no le va a ofender, como ocurre con tantos paganos. Espero que esto no va a ofender. Él nos habla con exactitud, pero nos habla con tanta ternura en todo momento. Y también en momentos de tristeza. A veces uno puede vivir en tristeza por distintos motivos y encontrar en las Sagradas Escrituras ternura, palabras de ánimo. No debemos vivir con un sentido de tremenda gratitud al Señor, pero también nos habla con tanta claridad en cuanto a nuestro futuro. Avisarnos del infierno es acción de gracia. Y aclararnos del cielo es también acción de gracias. A veces la gente se equivoca en una pregunta. Dicen, ¿cómo es, si Dios es Dios de amor, cómo puede enviar gente al infierno? La pregunta debe ser, ¿por qué un Dios tan puro, tan santo, me permite estar en el cielo? Esta es la pregunta. Y es gracias a la obra de gracia del Espíritu Santo, por medio de las Escrituras, nos revela nuestro estado perdido, nuestra condenación delante de Dios. ¿Cuántas gracias debemos darle? Gracias por haberme explicado mi estado de peligro. Y por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento. Eso nos lleva al arrepentimiento. Y nos hace ver el inquebrantable amor de Dios hacia nosotros. ¡Ay, qué fabuloso es esto! Y nos capacita, dándonos fe y confianza en la obra perfecta de Cristo en la cruz. Y luego nos da el deseo y el poder por vivir por Cristo día tras día, imitándole. ¿No es esto fabuloso? Que entonces debemos tener un estado de gratitud constante y con tanta gratitud, tanta alegría. Entonces, hacemos la pregunta, ¿todo lo que hemos dicho es cierto? Sí. Porque la tercera persona de la Trinidad nos lo dice. Y nos lo dice día tras día, día tras día, día tras día. Tras día, ¿verdad? Quizá leyendo esta carta uno escucha a Pedro alegrarse, ¿no?, de haber sido un poco testigo incluso de algo como la transfiguración de Jesús, esa experiencia tan tremenda que probablemente muchos de nosotros desearíamos haber visto la transfiguración y estar ahí presentes con Jesús. En cambio, aquí vemos que Pedro ancla su fe y dice que tenemos una palabra mucho más segura, más que una experiencia, más que algo que ellos habían vivido, que habían visto con sus propios ojos, en este caso la palabra de Dios, que como ha dicho Eduardo, nos confirma día tras día la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, teniendo este tesoro que tenemos entre nuestras manos, ¿cómo no vamos a responder con gozo, como nos decía Eduardo? ¿Y cómo no vamos a someternos como iglesia, como individuos, a lo que Dios nos ha dicho tan claramente en su palabra? Así que ahora vamos a responder en oración, vamos a darle las gracias al Señor por este regalo tan tremendo y vamos a pedirle ayuda para cada uno de nosotros para que podamos obedecer y vivir lo que Dios nos pide en su palabra. Así que libremente tengamos este tiempo de respuesta.